Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, yo te Sí, escucho. sí, Ah, perfectamente. perfecto. Estoy agregando a más. Excelente. Ok. Josefina Bendaño, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos Bu- días. Hola, por aquí. Buenos días. Estamos ya por aquí. Somos 12:13. Demos 2 minutitos para que... Saludos a Rodney. Hola Rodney, buenos días. Buen día, Rockney. El protagonista de la jornada. Hola, Rockme. Hola María Fernanda, ahí está. Hola. Aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí. Ok, qué bien. Vale, vamos a esperar un minutito a que entren unas personas más y arrancamos. Permiso.
Saludos. Ya, saludos. Bueno, ya son las 10 y vamos a comenzar con los que ya se conectaron para aprovechar el tiempo. La idea es que esta sesión dure 1 hora, no mucho más, para que cuando se grabe el video y lo subamos a YouTube, digamos, la gente sienta que no tiene que lanzarse un maratón. Bueno, buen día, estén donde estén. Buenos días. Gracias por conectarse de nuevo por acá, esta primera charla. Vamos a hacer varias. Y les reitero la idea de que si algunos de ustedes se siente, digamos, se entusiasma a compartir la experiencia, el trabajo que tenga que ver con esta línea con la que estamos trabajando, bienvenido será. Simplemente, por favor, nos comunican, nos mandan un correo, lo comentan por el chat y por ahí lo organizamos, ¿vale? Miren, bueno, lo primero que queríamos comentar era que estábamos muy contentos por esa primera respuesta del ejercicio inicial, del mapeo, digamos, local, del mapeo alrededor del espacio que habitamos. Quienes se hayan asomado por el hashtag en Instagram verán que, bueno, que la respuesta ha sido muy diversa, ¿no? Los abordajes, la manera de mostrarnos ese acercamiento desde la memoria al mapa de cada quien es muy rico. Y hay hay ejercicios desde muy sencillitos, unos pocos trazos y algunos pocos puntos, hasta unos que tienen varias capas y muchos niveles de información. Eso, bueno, eso da muestra, por supuesto, de la diversidad de quienes estamos acá, pero también de las posibilidades que hay desde la memoria de recuperar el espacio que en este momento está allá afuera y se supone que nosotros ya casi no recorremos, pero que está allí y lo hemos vivido de tal manera que somos capaces de registrarlo y de darle contenido afectivo, funcional, de muchas maneras. Entonces, bueno, queríamos agradecer de verdad esa primera aproximación que es súper interesante. Una de las cosas que yo quería comentar que me llamó mucho la atención, nosotros dijimos que no utilizáramos mapas de Google y chévere porque la mayoría de las personas no lo hicieron, o mejor dicho, todos no lo hicieron, pero igual inevitablemente son imágenes desde arriba. La gran mayoría son imágenes como desde arriba, como imaginando un callejero donde están las calles y las casas y se ve desde arriba, pero varias personas hicieron como el esfuerzo de casi de meternos dentro del mapa. Inclusive hay imágenes, las fotografías del mapa que produjeron, algunos con una riqueza artística muy particular. Era como una mirada oblicua sobre las calles que casi que nos ponía a caminar por ellas, y eso se agradece. Entonces, bueno, digamos, como comentario general, gracias por todo ese producto y esas formas de abordar y hacernos ver las calles cercanas a vuestras casas, ¿no? Lo otro que quería comentar rápidamente antes de pasar la palabra a Jaime y a Moisés, para que hagan algunos comentarios antes de entrar en la sesión, la charla con Rodney y Mafe, es respecto al siguiente ejercicio, que es el del mapa de redes. Un poco está la inquietud si había que hacerlo sobre este mapa que ya ustedes construyeron o no, y la respuesta es ambas cosas, ¿no? El que quiera montarse sobre ese mapa que ya produjeron, muy bien, es genial, porque ya tienen como dónde ubicar personas y recursos que hay allí como para lo que va a ser el tercer ejercicio, que es imaginar algo que vamos a producir con algunos de esos puntos, digamos, esas personas, o con esos recursos que están allí. Porque obviamente no podemos trabajar, lamentablemente por ahora creo que con todos esos recursos. Pero lo primero es como lanzar sobre ese espacio quiénes están allí y quiénes por lo menos con quienes tenemos cierta relación como para avanzar en un diálogo y generar luego un listado de
de problemas o de oportunidades que vemos en ese espacio, porque la intención es con esas personas actuar. Entonces, vamos a verlo así, inclusive creo que en el chat yo comenté lo del mapa de calor. Ve esos recursos que hay en esas personas que conforman esa red, quiénes están más cerca, con quiénes de verdad siento que puedo contar para trazarme una ruta hacia una acción piloto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que en términos generales le quería decir del segundo ejercicio. Le quiero dar la palabra a Moisés para que haga también unos comentarios sobre lo que ya hemos avanzado con el primer mapa. Moisés. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo tengo un comentario muy sencillo, que es que este ejercicio en realidad un ejercicio de conciencia, o sea, es como hacerse más consciente del sitio donde estamos, donde vivimos, y hacerse más más consciente al mismo tiempo de las necesidades que tenemos. O sea, esos recursos que vamos a mapear parten de, bueno, de lo que consideremos que son nuestras necesidades: comer, digamos, sanarnos, que son las necesidades básicas, y también hay otras, siguiendo pues la archiconocida pirámide de Maslow. Hay necesidades también de relación, digamos, de comunicación, de comprensión de la realidad, hasta llegar a, digamos, a lo que uno se puede imaginar como más trascendente, que sería la integración de uno como ser humano, todos sus componentes, todas sus partes. Entonces, bueno, cuestión de ubicarse también en ese esquema, como decía Cheo, que puede ser un poco más conceptual, y pensar en esos recursos en función de del punto de partida que estemos tomando. Puede ser tan básico como, bueno, ¿dónde compramos comida ahorita en esta época sin gasolina? Y no podemos ir a lo mejor a los sitios donde normalmente íbamos moviéndonos en nuestros vehículos, y nos toca ir a pie o, digamos, en otros medios menos, donde vamos a estar limitados en la cantidad de peso que vamos a tener, etcétera. O podemos escoger otro tipo de necesidades, otro tipo de aspiraciones, ambiciones, para, no sé, a lo mejor hay alguno de ustedes que juega Scrabble, y entonces eso, el problema de con quién hacer competencias de Scrabble a lo mejor también es válido, pues. Entonces quería señalarles esa variedad que es totalmente, digamos, válida en el contexto de lo que estamos haciendo. Vale, gracias Moisés. Jaime, cuéntanos tu apreciación. Muy buenos días. Disculpen que no tengo pantalla, pero algo no funciona en la computadora, pero bueno, me oyen, ¿correcto? Sí, se oye, sí se oye. Sí. Perfecto, chévere. No, yo quería complementar lo que han comentado Cheo y Moisés. Primero, muy entusiasmado, muy feliz, emocionado con la participación, con los productos que han entregado en esos mapas de memoria, mapas afectivos. La idea que yo quería dejar antes de que inicie esta charla es que lo que viene ahora para mí es un cambio de ritmo. Y como estamos hablando mucho de la relación del cuerpo con la calle, me parece interesante pensar esto rítmicamente. El ejercicio anterior es un ejercicio que tiene un ritmo contemplativo, nostálgico, de memoria, con unos recorridos lentos, recordando los nombres de las calles, recordando episodios, recordando árboles, recordando como la trama de la calle. Es un ritmo así, paso a paso.
el ejercicio que viene impone, o lo que queda de esta semana, desde este mapa de redes hasta el mapa siguiente, que es de problemas y oportunidades, impone un ritmo más, más rápido, más sagaz, con, ya sobre esa mapa de la memoria, encontrar aliados, encontrar recursos, pensar acciones y actuar. Yo lo que planteo es que ya en ese trabajo que fue muy laborioso de recordar y de anotar y de registrar, viene un ritmo más rápido. Vamos a marcar ideas y vamos hacia adelante. Yo quiero dejar esa idea, un cambio de ritmo hacia algo más veloz, más ágil. Creo que quiero dejar ese mensaje corporal de cambio de movimiento. Y nada, saludos y chévere, dejo que Cheo presente Vale. a los excelentes charlistas. Gracias, Jaime. Sí, antes de presentarlo también quería decir que más allá de lo que nosotros podamos comentar sobre los mapas que hicieron, en muchos de los reportes que hacen, tanto en las publicaciones de Instagram como en correo, es como un agradecimiento de haberse conectado con eso. Tener como, eso casi nunca lo hace uno, mapear lo que está cerca y eso nos genera muchas sorpresas porque a veces nos damos cuenta de muchos vacíos, decir, wow, no sé el nombre de la calle, no sé el nombre del edificio que está al lado de mi edificio, se pierden hay como lagunas y eso nos llama la atención sobre nuestro andar en la ciudad, pero también empiezan a llegar como poco a poco en catarata una cantidad de elementos y cuando dejas reposar el mapa siguen llegando elementos y eso es muy rico poder reconstruir ese entorno desde la memoria. Así que bueno, ya ustedes ya lo vivieron y creo que ese es como el mejor feedback, haber sentido lo que sintieron. Bueno, ya vamos a pasar a la charla de hoy, que tiene que ver con mapeo sensible, también tiene que ver con mapeo de identidades, porque Mafe, ya, bueno, en la presentación que hicimos en el grupo, Mafe es coreógrafa, es bailarina, Mafe, al igual que Rockme, digamos, forman parte del Labo Ciudadano, que viene ya desde hace unos 3 años trabajando, construyendo también redes, ¿no? Mapeando un poco posibilidades que tienen que ver con el ejercicio además de la democracia y de reencontrarnos en un ejercicio democrático. Con ellos estuvimos trabajando en la última edición del Calvario Puertas Abiertas, que es para quienes no lo conocen, es una actividad, un proceso que se da en un barrio de Caracas, en el barrio El Calvario, que queda en el municipio de Latillo, que ya tiene 6 años trabajando, 5 ediciones, cuando digo ediciones porque todo un proceso que se hace todos los años deviene al final en un evento público donde se integra mucha gente distinta, gente que es del barrio y gente que no es del barrio. Y en la última edición estuvieron trabajando justamente mapeos de identidades en distintos sectores del barrio. No sé exactamente la presentación que ellos tienen, pero sé que en algo tendrá que ver con este último ejercicio, pero ellos también se han estado como metiéndole la mirada a esto del mapeo. Y queríamos que compartieran con nosotros entonces esto. Vanessa, ellos van a utilizar en momentos una presentación. Así que no sé quién tiene la palabra ustedes. Mafe, bienvenida. Rockme, bienvenidos. Gracias, Cheo. Nada, por ahí nos vamos a estar como turnando. Creo que hay gente por aquí que conozco y fino saludarlos. A los que no, yo soy Rockme. Bueno, Rockme Armas. Soy diseñador, se supone que soy diseñador gráfico y bueno, derivado en otras cosas, estudié en la Cristóbal Rojas, en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas y en Parque Carabobo hace mucho tiempo, pasé por la ULA en algún momento y no terminé. Y en el 2018 conocí a Cheo, a Jaime, a la gente de Ciudad Laboratorio, creo que todavía no existía
formalmente de Ciudad Laboratorio como tal. Hice el diplomado de innovación social en ese momento. Chévere. Deberían repetirlo, por cierto. Volverlo a hacer. Y nada, como desde hace mucho tiempo trabajando en algunas comunidades, también aquí en el barrio donde yo vivo, hice algunas cosas en su momento. Yo soy de Katia, del Atlántico. Y en el mismo 2018 conocí la experiencia del Calvario Puertas Abiertas y ahí, bueno, se despertaron algunas inquietudes con respecto al tema de la identidad y eso. Puedo ir compartiendo a ver, la presentación no es no es una presentación, en realidad es como nos viene una serie de fotos y algunos mapas, o digamos, uno que otro mapa del Calvario, como para que puedan ver otra cosa que no sea mi cara durante la presentación. Y nada, más o menos como otro detallito ahí con respecto a cómo fue ese acercamiento como el mapeo, porque es más bien como acercarse como a unas inquietudes que uno va desarrollando y bueno, esto es como una herramienta. En el 2013 yo formaba parte de una cooperativa de diseño y trajimos a una gente que se llaman iconoclasistas y fueron ellos los que en principio nos introdujeron como al mundo del mapeo. Y bueno, ellos hacen como un trabajo de mapeo comunitario, colectivo, y desarrollan productos gráficos a partir de eso, casi todos de protesta. Y bueno, han viajado por un montón de países haciéndolo y en el 2013 estuvieron aquí en Venezuela. También en su página web tienen un manual y tal. Y bueno, como que de allí parte la inquietud. Le voy a dar la palabra más para que se presente, si es que no se le cayó la conexión. Mafe se cayó y ya la estoy aceptando. Ah, ok, dale. Entonces, seguiré rellenando aquí. Nada, con esta gente mira, ahí está Mafe, dale. Tuve un pequeño problema técnico, pero ya llegué. Ok. Ajá, ya yo me presenté. Si quieres, dale tú. Preséntate y tal. Perdón que llegué como un poco perdida. Yo soy María Fernanda Atsueta, soy bailarina de danza contemporánea. Desde hace 3 años estoy trabajando con el Laboratorio Ciudadano y hemos tenido como un proceso bastante interesante en el mapeando y tejiendo redes tanto en el territorio, en el espacio tangible, como dentro de ese espacio ya más emocional, que es más sensible, que es el relacional. Y bueno, nada, aquí estamos. Si quieres, continúa un poco para no cortar la dinámica y después yo me reintegro con la parte que teníamos planeada. Bueno, lo que pasó durante 2019 de parte del Labo y de nosotros formamos parte de una iniciativa del British Council que se llama Active Citizens. Y cuando estamos en el proceso de formación con Dani, que vino de Inglaterra, para que nos diera esta formación, empezamos como a idear qué podríamos presentar o qué se podía hacer en el marco del Calvario Puertas Abiertas en diciembre, que además respondiera como a las inquietudes que se habían dado, en mi caso desde 2018 que conocí el proyecto, pero en el caso de Cheo y las conversas que había tenido con Cheo y con José y también con la gente de ambos laboratorios, como desde hace mucho tiempo, que tenían que ver como con
bueno, aquí lo dice, identidad, fronteras y diálogo. O sea, como queríamos de alguna manera acercarnos e indagar, por ejemplo, qué tan cierto era que el Calvario estaba dividido, ¿no? en una zona, o de dónde venía esa división, y dónde estaban, o sea, cómo se demarcaban. Digamos, esas son inquietudes que estaban allí, pero que no teníamos claro cómo íbamos a hacer el abordaje hasta el momento en el que empezamos como a hacer con la perspectiva de Active Citizen en lugar de algo como más estructurado. Entonces el proceso en realidad fue muy orgánico. O sea, subíamos una vez a la semana y íbamos planificándolo durante la semana, y los viernes subíamos y hacíamos las distintas actividades. Y fuimos agarrando herramientas de distintas metodologías para poder ir como construyendo las actividades. Ajá, creo que Maffer se le volvió a caer la función. No, aquí estoy. ¿Me escuchan? Dale. Bueno, un poco cuando nos planteamos hacer en el Calvario un mapeo emocional o desde el cuerpo, hicimos como un recorrido también hacia atrás de las distintas metodologías que habíamos estado trabajando en el laboratorio. Para mí personalmente, el cuerpo como bailarina es algo que está presente constantemente en la vida, pero está presente también desde la noción de entrenar el cuerpo para algo, ¿no? Y sin embargo, cuando tienes como esa sensación de que vas a entrenar para hacer un paso o para comunicar y hablar desde el cuerpo, de alguna manera lo objetualizas y pasas a verlo como una herramienta o un instrumento, pero resulta que esa herramienta y ese instrumento se contiene de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces aquí nace como una de las nociones que para mí son más interesantes, que es que el cuerpo es un espacio que contiene otro espacio. Y ese espacio que está dentro, de alguna manera, tiene toda una vida. Y la primera frontera que existe entre lo privado y lo público desde ahí es la piel. Entonces, antes de lo que contó Rockmeet, del Calvario, Puertas Abiertas y del proceso con Active Citizens, igual con Ciudad Laboratorio, y desde el laboratorio propusimos un proyecto para La Palomera que se llamaba La Casa se hace con el cuerpo. En La Casa se hace con el cuerpo, de alguna manera lo que hicimos fue experimentar cómo eran esas fronteras, ¿no? Desde el juego resolvimos y vimos que eso que nosotros sentimos se expresa a través del cuerpo y del cuerpo sale al espacio. Son las distintas formas en las que podemos acercarnos a lo privado y a lo público. Esta metodología la hicimos con niños de La Palomera que pertenecían a un comedor, y entonces descubrimos que la forma en la que ellos se acercaban al espacio era desde la construcción de historias. La construcción de historias tenía que ver con la memoria, y la memoria nos iba llevando a reconocer las distintas capas del territorio. No podíamos pensar en el territorio sin pensar en las historias y sin pensar en la memoria. A partir de ahí, empezamos a elaborar historias conjuntas para entender cómo ese cuerpo se movía en ese territorio y cómo ese territorio se hacía cuerpo de alguna manera. Porque bueno, pensar el cuerpo puede ser algo bastante abstracto en algunos momentos, cuando
cuando decimos, bueno, que es pararnos aquí y mapear esto desde lo corporal o desde las sensaciones, pero también es verdad que lo que nos permite saber el lugar y la forma en la que nos ubicamos son precisamente esas conexiones y esas sensaciones que se hacen desde las miles de conexiones nerviosas y que hay en la piel, y es como un camino que va y viene, ¿no? O sea, desde el cuerpo hasta al cerebro y del cerebro al cuerpo. Después de ese proceso, que terminó con una intervención en el espacio público en el que los niños echaban un cuento y jugábamos con las personas que estaban ahí, de cómo ellos sentían que se había construido la palomera y cuáles eran los espacios más importantes para ellos, y hacíamos una especie de mapa corporal en la palomera. El siguiente experimento que tuvimos fue el Rally por la Pastora, o el Pastor Rally, en el que nos propusimos ver cómo podíamos ejercer el derecho a la ciudad, ¿no? El Rally a la Pastora estuvo enmarcado dentro del cumpleaños de Caracas, y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo la gente puede acercarse a un territorio sin que ese territorio sea el territorio que habitan normalmente, pero sin un poco generando un diálogo, ¿no? Con el espacio, con las personas, con la cultura del territorio, con las oportunidades, cómo podemos darle una mirada que nos permita de alguna manera mapear lo que está sucediendo en el momento, ver la realidad y también de alguna manera tener la posibilidad de imaginarnos o desear el territorio. Entonces nos diseñamos este recorrido por la Pastora, que fue un poco como ver a qué sabía la Pastora, dibujar a qué nos olía la Pastora, hacer mapas sonoros, qué sonaba, o sea, si veía cómo se comportaba la gente dentro del territorio. Tuvimos una convocatoria espectacular, más o menos 30 personas estuvieron con nosotros, y durante ese proceso y ese recorrido lo que hicimos básicamente fue como jugar con la memoria del espacio como tal, que estaba demarcada por las personas que viven y que transitan el espacio constantemente, y con la memoria que se iba creando de ese momento en específico en el que estábamos haciendo el recorrido. Ese recorrido nos dio paso a lo que fue el mapeo dentro del Calvario Puertas Abiertas, porque tanto Rockme como yo nos preguntábamos, bueno, ¿cómo hacemos para habitar este espacio que está construido de capas, y cómo hacemos para iniciar un diálogo también? Porque sentíamos que el diálogo tenía que ser desde lo que nosotros somos y desde lo que es el espacio del Calvario. Y ahí lo primero que hicimos fue nosotros empezar a caminar y a caminar y a caminar por el territorio, a tomar café, a comprar malta, a hablar con los distintos vecinos que nos conseguíamos en nuestros recorridos, y desde ahí comenzamos a elaborar esta metodología que se consistió en 2 pasos, ¿no? El primero era hacer nosotros un pequeño mapa de lo que éramos a través de objetos y fotos, y llevar ese mapa a las casas de las personas con las que trabajamos. Intercambiar, echarles nuestra historia, y a partir de ahí ellos, con sus propias fotos, nos empezaron a contar cómo ellos percibían el territorio desde su memoria, cómo sus padres habían llegado al Calvario y después cómo ellos vivían ahí. Hicimos una recolección, o sea,
de estas fotos, las registramos y también de las entrevistas fuimos grabando como todas las experiencias. El segundo paso que tuvimos fue entonces llevarlos a ellos al espacio, a lo que ellos habían mapeado, dibujado y que sentían que era su territorio. Y cuando salieron al espacio, un poco no hacerlo desde lo que estaban viendo en ese momento, sino desde ejercicios de sensopercepción. Entonces los llevamos a recordar los momentos que ellos nos habían contado, nos habían dicho, o sea, bueno, en Mireya, por ejemplo, nos decía como que el Callejón Guevara para ella tenía un gran significado porque es donde siempre había vivido, pero por ejemplo se acordaba mucho de los carnavales, se acordaba cuando jugaba con sus hermanas, se acordaba de la parranda que hacía con su mamá. Y entonces, con el recorrido, parándonos en los lugares en los que a ellos les traían recuerdos, intentamos como levantar ese otro mapa, ese mapa de la memoria. Lo mismo pasó con el señor José, y luego en el Calvario Bajo y en el Calvario Medio. Hicimos esos recorridos, levantamos esos otros mapas que nos permitieron ver que las fronteras dentro del Calvario no estaban, aunque estaban delimitadas por el espacio, también habían unas fronteras que dialogaban desde el terreno emocional. O sea, no necesariamente habían personas que consideraban que su espacio era una calle, pero habían personas que consideraban que su espacio era el Calvario completo. Entonces, desde ahí nos propusimos hacer un recorrido para el día del Calvario Puertas Abiertas, en el que invitamos a las personas que venían de fuera a traspasar como esa otra capa del mapa, ¿no? A escuchar los cuentos, a comer las polvorosas que hacía la hermana de Mireya, a cantar parranda en el arroyo, que era como uno de los recuerdos que tenían y que tuvimos dentro del mapeo, y a construir un pequeño mapa, un nacimiento con el señor José, ya en la calle María May, donde nos echó el cuento de cómo había visto cambiar y evolucionar toda la zona desde que era pequeño hasta ahorita. Un poco por ahí fue la metodología que diseñamos. Esto nos ayudó también a entender cuál era la visión y las posibilidades dentro del Calvario, y cómo también eran las sensaciones que habían de las distintas personas con respecto al territorio. Y pensábamos que las fronteras no eran necesariamente fijas, sino que eran unas fronteras que varían de acuerdo a los recuerdos, a las emociones y a todas aquellas como componentes que se encuentran dentro del cuerpo y que vemos que plasmadas cuando hablamos de lo que puede ser territorio. Ahí hay unas cositas como que me gustaría agregar. O sea, las fotos que están viendo, algunas son bastante random, son todas de ese momento, pero, por ejemplo, nosotros teníamos como la duda de cómo construir como confianza con las personas con las que habíamos decidido trabajar, ¿no? Porque ya habíamos tenido la experiencia de que ante cierto tipo de interacción como que se retraían, ¿no? Entonces, como que una cosa que funcionó muy bien, yo no tengo ese material aquí porque por el coronavirus se quedó en la oficina, pero una cosa que nosotros hicimos fue llevar, así como están viendo que aquí hay unas fotos antiguas y tal, igual fotos, no sé, de mi abuelo disfrazado de Drácula, de la quema de Judas y tal.
Eso, digamos, funcionó como para romper el hielo, pero también es un proceso muchísimo más lento. Unos meses antes, bastantes meses, o más bien como quizás a mediados después del apagón, fuimos a la oficina de Cirque Lab y con la interrogante de cómo habían hecho cuál había sido la metodología para construir lo que pasó en Bellomonte, la primera de las experiencias. Y en ese momento, digamos, como que no tuvimos la delicadeza de grabarlo, pero Cheo nos contaba así como, bueno, era una cuestión de caminar, de buscar unas personas que sirvieran como puntos de referencia, esas personas te acercan a otras referencias, que es un poco la metodología de Cirque Lab. Y nosotros nos agarramos mucho de ahí, no solamente para este mapeo, sino también para otro trabajo con otra iniciativa que yo tengo que se llama Tigritos. Buscamos personas nodos y esas personas te van conectando con otra persona. Y lo otro es, bueno, caminar, tomar café y comer mucho pan con esa gente para poder ir como construyendo esa relación. Lo otro que nos pasaba es que era como un poco difícil, por ejemplo, pensábamos que en el caso de Mireia iba a ser muy difícil entrar, y más bien fue muy fácil, y pensábamos que en el caso de José, que es un líder así icónico en el Calvario, iba a ser muchísimo más fácil trabajar, y fue mucho más difícil. Entonces, como que hubo que adaptar los planes en función de lo que iba pasando en el momento. A veces llegaba y no estaban las personas, a veces llegaba o sea, había pasado cualquier cantidad de tragedias o de cosas que no están planificadas y hay que adaptarlo como en tiempo real. Y habían también como unas claves o que como de manera intuitiva pensábamos que podían ser como importantes como en la construcción de esa identidad o de esas identidades. Es decir, a pesar de que uno podría especular de que hay un calvario bajo, un calvario medio, un calvario alto, lo que sí tenían en común, por ejemplo, era el tema de las vírgenes y los nichos, como el que están viendo ahí en la foto. Entonces, bueno, empezamos a registrar dónde estaban ubicados y empezamos a preguntar también por qué están ubicados allí. Una de las cosas que descubrimos, por ejemplo, es que las vírgenes y los nichos están afuera, pero dentro de las casas lo que hay es José Gregorio Hernández. Y ahí como dice José que hay muchos devotos a la Virgen del Carmen en el barrio Calvario, pero que todos son devotos de José Gregorio Hernández de alguna manera u otra. Pero la Virgen del Carmen es como distintivo. La otra pregunta que nos hacíamos era ¿por qué estaban esos nichos ahí? ¿Por qué habían tantos? ¿Por qué estaban allí? Porque, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, donde hay nichos es porque murieron personas. Y en el caso del Calvario, como el caso contrario. O sea, más bien como literalmente es como un tributo que le están haciendo a la Virgen y para cuidar el espacio, entonces la gente no bota basura. Pero hablando como del mapeo como herramienta, habían como, o sea, como para que al final todo esto, y otros mapeos que se pueden hacer, ¿para qué sirven? ¿No? Más allá de construir una relación de confianza y conocer el lugar, porque bueno, hay una curiosidad morbosa o tienes una necesidad. A ver, si nosotros lográbamos descifrar cómo estaba constituida o cómo estaban como constituidas esas fronteras y cómo estaban constituidas esas identidades, era más fácil, por ejemplo, y fue lo que pasó en enero y febrero de este año, era más fácil poder trazar una estrategia para otros proyectos distintos. Por ejemplo, con Tigritos, Plano Creativo nos pide que hagamos un mapeo de jóvenes que estén interesados en talleres de cine. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros ese abordaje? Bueno, tomando café y comiendo pan
2 o 3 veces a la semana de noche y caminando mucho y buscando como unas personas nuevas. Pero además, como en el diseño del instrumento, que no puse fotos porque realmente es como un pantallazo de una tabla de Excel, pero en el diseño del instrumento que hicimos como una visualización análoga de datos con un sistema de puntos para que, por ejemplo, quien tuviera el rango de edad, el interés y el tiempo, clasificar automáticamente para ser convocado a un taller. Pero si no tenías el rango de edad, pero tenías el tiempo y el interés, pues también estabas en digamos, un sistema de puntos como muy sencillo. Eso, entrevistando gente y caminando mucho por allí. Pero también nos dimos cuenta, cuando mezclamos o cuando vemos el resultado del trabajo que hicimos con el mapeo emocional y el resultado del trabajo que se hizo con Plano Creativo, que hay más que una división territorial como la que se intuía en un principio, lo que hay son maneras de vivir, distintas identidades, se vive muy distinto en cada una de las zonas de barrio. Yo no sé si eso pasa en barrio, pasa en otros barrios, también un mapeo en fechas patrias, en fechas patrias, ahí cerquita de la estación del cable tren, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo qué fecha patria es. Y vive muy distinto la gente que vive en una zona alta, por ejemplo aquí donde dice CDI, en esta zona alta se vive muy distinto a como se vive en la zona baja. Por muy pequeño que sea, porque además es un barrio muy pequeño. 5 de julio, Gladys, gracias. Sí, justamente en 5 de julio fue donde hicimos el mapeo. Y vivió muy distinto, a pesar de que pueda ser solo un callejón de distancia. Y lo otro que, por ejemplo, hicimos cuando entrevistábamos a la gente, le decíamos que nos dieran su dirección, eso, que la anotaran y ya, ¿sabes? ¿Dónde vives tú? Y nadie en ningún momento dijo ni Calvario Alto, ni Calvario Medio, ni Calvario Bajo. Nadie lo pronunciaba. Yo vivo en la escalera 1, yo vivo en la escalera 2, vivo en la escalera 3, vivo en el Callejón Guevara, en la Vuelta a los Morenos. Pero nadie decía como que en unas zonas del Calvario que nosotros estamos enunciando y que ellos no las están enunciando en ningún momento. Sobre todo los jóvenes. Cuando hicimos el trabajo con Mireia, por ejemplo, era muy distinto en cómo percibía el territorio. No les puse la captura, pero una de las cosas que hice, pero no sin un objetivo claro, sino que esa data todavía está ahí. Cuando hacíamos los recorridos con las personas, yo hacía, digamos, grabábamos con el GPS el perímetro, o sea, le decíamos, queremos recorrer tu territorio, o sea, cuál es lo que tú consideras que es tu perímetro de acción. Y entonces, claro, con José puedes recorrer todo, pero con Mireia el espacio era muchísimo más acotado, y así te decía, bueno, esta es la frontera, aquí se divide esto con esto y tal. Y eso tiene unos porqués y tal. Y otra de las cositas que quería decir, que cuando hicimos ese mapeo en 5 de julio, la segunda 5 de julio, a pesar de que yo nací en un barrio y llevo 32 años viviendo aquí, yo llego a otro barrio y soy un pollo crudo, pan de leche, o sea, como, digamos, no encajo lo suficientemente bien, y entonces la segunda vez que fuimos, nos cayó la gente del Consejo Comunal en una situación particularmente desagradable, como muy agresiva, ¿no? Y bueno, a veces soy muy rebotado, entonces fue como una situación tensa. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, porque yo vengo aquí a hacer este trabajo, digamos, no es inocuo, no tiene ningún proselitismo político detrás ni nada, porque, digamos, se está generando esta situación. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos y que no se generen situaciones incómodas? En fin, que la reflexión que se despertó a partir de ahí tenía que ver como en sitios un poco más fuertes, como más hostiles, bueno, cómo se maneja el tema del control territorial. Está como muy insertado. Y que no es una
la defensa del territorio que tienen algunas organizaciones, algunas personas, digamos, eso tiene una narrativa, tiene unas razones de ser y tiene unas formas en las que eso se expresa que no necesariamente son tan conscientes, ¿no? O sea, bueno, viene un externo y tengo como, mi primera reacción es como defender el territorio. Entonces nos preguntábamos cómo se sortean esos obstáculos, porque a veces se pueden poner trabas y ahí si yo comparo 5 de julio con el Calvario es una mantequilla. O sea, trabajar en 5 de julio fue muy difícil, muy peludo. Y en 12 de octubre. Sin embargo, se hizo. Pero fue como muy cuesta arriba. Entonces, bueno, era como también buscando formas de insertarnos en una narrativa que, bueno, que está allí y que pasarán algunos años antes de que eso deje de ser así, sin violentar el espacio de los demás, pero también como consiguiendo formas de insertarse. Para lo otro que sirve también, cuando uno, digamos, por eso pongo esta lámina, cuando uno empiezas a levantar información con respecto al territorio, empiezas a conocerlo, es para no perderte. Eso que está allí abajo a la derecha es el palo de los borrachos. Para mí, por ejemplo, fue como, y además la historia de por qué se llama el palo de los borrachos, fue como una iluminación, porque, por ejemplo, cuando hicimos aquel recorrido en diciembre, yo le pude decir al camarógrafo que nos acompañó, sube a pie y pregunta dónde está el palo de los borrachos. Entonces ya, digamos, te sientes como muy seguro dentro del territorio que estás explorando, y eso pasa incluso cuando es como tu propia casa o el sitio en el que estás viviendo. Es como muy distinto, cambia mucho la relación cuando empiezas a recorrer, cuando lo puedes recorrer, pero cuando lo empiezas a recorrer, después de 27 años viviendo en el Atlántico, por primera vez en el 2017 fue que lo empecé a recorrer como tal, y la relación con el territorio cambió muchísimo, independientemente de que te consigas a alguien en un callejón, te metes por un sitio donde antes te daba miedo, empiezas a conocer a la gente, y esa relación cambia mucho, y también de alguna manera como empodera. ¿No? Iba a decir algo. Bueno, como un poco el acercarnos a llegar a esas metodologías de mapeo, lo primero que hicimos fue empezar a hacer esa prueba con nosotros. O sea, cada una de las cosas que nos proponíamos hacer con la gente dentro del Calvario, hacíamos como un pequeño diseño y probábamos cómo eso tenía que ver con lo que nosotros sentíamos, con lo que nosotros pensábamos y con nuestras propias historias dentro del territorio. Entonces, un poco a mí me sucedía que, por ejemplo, yo toda mi vida he vivido fuera de Caracas, o sea, ya sea en Los Teques, en San Antonio, y ahorita en El Encantado. O sea, siempre he tenido que trasladarme un montón para llegar a la ciudad. Entonces, esa concepción del territorio es completamente distinta a la concepción del territorio que puede tener una persona que vive en un lugar donde los servicios están muy cerca, o sea, donde de repente sales y tienes la panadería, o sea, que no tienes que caminar grandes distancias. Y para mí se desdibujaba un poco el tema de las fronteras. Entonces, uno de los primeros ejercicios que nos propusimos, que era de compartir los recuerdos, el que hablaba Rockme, con el cual pudimos hablar con Mireya y con José, venía de cómo se construía nuestro territorio, ¿no? Entonces, estos objetos que seleccionábamos eran
tanto fotos del espacio que habitábamos, pero también que contaba nuestra historia. Entonces, ese mapa, por ejemplo, para mí no estaba, el de Rockme tenía mucho que ver con las fotos de su abuelo, la forma en la que su familia había llegado y construido el Atlántico, pero para mí era como los recuerdos que giraban en torno a cómo mi familia se constituía desde el lado emocional. Y hablar desde ahí, hablar desde lo que somos, nos ayudó a abrir la conversación con Mireya, abrir la conversación con José, porque aunque percibimos el territorio de maneras distintas y la forma en la que lo habitamos, también eso nos hacía lanzar como una tira hacia que estas distintas historias nos conforman a todos y no importa, y por ahí podemos comenzar a tejer. Posterior a eso, el proceso de recorridos y dibujos, y ahí está pasando una foto de Mireya dibujando su mapa, nos ayudó ya a tener como dentro de el papel y algo más tangible, algo un poco menos abstracto, la forma en la que ellos se relacionaban emocionalmente con esos recuerdos y con el territorio. Entonces, un poco, creo que en todas las experiencias que hemos tenido, desde las experiencias de La Palomera a la experiencia en La Pastora, luego la experiencia que tuvimos en el Calvario y lo que eso desencadenó en el proceso de Tigritos, lo que nos hemos dado cuenta es que esas capas que habitan en el espacio tienen que ver con cómo los cuerpos se relacionan con el espacio. Y la información de que esos cuerpos tienen en el espacio viene desde lo sensorial y desde lo perceptible, y va en una vía de ida y vuelta hacia la memoria y después hacia las construcciones de vínculos y el resto de las construcciones sociales. El proceso del Calvario pretendía generar unos diálogos interterritoriales después del mapeo, que es la siguiente fase que vendría cuando podamos ir otra vez al espacio, un poco para entender cuáles eran esas posibilidades de agencia que existían desde los intereses de cada una de las personas, pero también para que eso que nosotros veíamos como fronteras pudieran empezar a contrastarse y a dialogar entre ellos. Bueno, Vale. podríamos seguir, pero creo que más o menos con lo que dijimos quizás se puedan hacer una idea. Dale, Cheo. No lo seguiremos alargando tanto. Sí, vamos para que podamos abrir el micrófono y que la gente que está por aquí pregunte, comente. Antes sí quería como ordenar 3 cosas de la exposición. Primero que, claro, mucha gente escucha algunas referencias que no necesariamente conoce. Sería interesante si por el chat pudiéramos hablar de plano creativo, vincular Ilumina. Ilumina fue un ejercicio que hicimos nosotros en Colinas de Bellomonte, una gran experiencia colaborativa para activar la noche, que digamos, por eso este taller se llama Pensar la Noche, actuar desde lo cercano, que tenía que ver esa Ilumina con marcar hitos en el territorio, haciendo esos recorridos con gente conocida, pero también construir hitos, ¿no? que es interesante. Y a esto voy con un poco la reflexión del mapeo desde el cuerpo, que no es un simple decir. Es obvio que cuando caminamos y lo hacemos con el cuerpo. Pero desde el cuerpo, desde esa interacción, hacemos diálogo, y de alguna manera el mismo ejercicio del mapeo es un ejercicio político en el sentido de ir construyendo nuevos hitos,
posibilidades, oportunidades de transformación. Es decir, no es un andar con el cuerpo inocente que mira desde afuera y trata de retratar una realidad, sino que en ese diálogo también empiezan a reconstruirse o reconfigurarse las relaciones. Esa idea de que existen fronteras dentro de un barrio, por ejemplo, en el mismo ejercicio del recorrido y del mapeo y del diálogo, empiezan a desdibujarse o a cuestionarse inclusive, ¿no? Las personas dicen, bueno, pues sí, esto de la frontera es como, es que lo decimos así, pero en realidad no es tan así. Ese ejercicio de mapeo es un ejercicio transformador. Ahora, un poco el reto, el desafío que tenemos nosotros en este momento es que no podemos hacer cuerpo a cuerpo lo que quisiéramos hacer, ¿no? Que ahora estamos confinados y necesitamos construir una red. Esa red, como nos mencionan Rogmi y Mafe, está ahí en ese territorio, algunas con unos puentes rotos, pero que está allí, una red que se reconoce. ¿Cómo hacemos para construirla? No desde el cuerpo a cuerpo, sino desde un poco de la memoria de lo que sabemos que hay, inclusive desde esta cosa, ¿no? Poder conversar, dialogar desde acá, desde espacios digitales con otros, y también, ¿por qué no?, desde allá abajo, en un cuerpo a cuerpo que necesita tener cierta distancia física, ¿no? No necesariamente un distanciamiento social, como hablan, que eso implica, es otra cosa, sino una distancia física que nos resguarde de alguna manera. Ese sería como el desafío que tenemos nosotros ahora de construir esa red, recordar quiénes están allí, quiénes están afuera, abajo, al lado, un poquito más allá. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer yo con estas personas que están allí o con estos recursos que aparecen en ese territorio? Ese montón de bares que nos mostraba Rosa Virginia Urdaneta en Pamplona, de algo tienen que servir en este momento. Deberían ser recursos disponibles de alguna manera para hacer cosas sobre ese territorio en este momento, en esta coyuntura distinta. O la panadería o el café, o el sitio donde, el rincón donde se para alguien todos los días a vender al de tal cigarrillos y que esa persona es un observador privilegiado de lo que sucede en la calle. En fin, de alguna manera tenemos que pensar quiénes están allí y esos recursos para luego empezar a decir, bueno, pero y de verdad, ¿qué es lo que podemos hacer desde aquí donde estamos encerrados? Porque esto que muestran Mafe y Rogmi es un discurrir en el espacio con plena libertad, que es lo que queremos recuperar en algún momento, pero que en este momento ahora sí está en entredicho. Eso es lo primero. Y entonces, claro, ¿hasta dónde podemos actuar nosotros? Este tema de qué es lo más cercano donde creemos que podemos incidir de alguna manera. Son gestos pequeños para trabajar el tedio y el silencio de la noche. Es el tema de la iluminación en la calle. Es el tema de qué hacen las niñas y los niños que tenemos alrededor encerrados. Tenemos posibilidades de resolver cosas para ellos en el espacio cercano donde habitamos. La basura se coloca en la calle en la noche en bolsas y al día siguiente es un gran reguero. Hay cosas que podemos hacer. Hay gente que vive aquí en este edificio en las casas de al lado que necesitan apoyo de nosotros y nosotros no lo... podemos buscar maneras de conectarnos con ellos para ofrecerles apoyo. Es decir, hay un abanico de posibilidades que nos interesa, digamos ahora, abriendo el micrófono, un poco comentando la experiencia de Mafe y Rogmi, del Lau, en esta construcción, en este mapeo que construye redes también, ¿qué podemos ir haciendo? Es decir, a partir de esta experiencia, ¿qué luces nos dan para el ejercicio que nosotros tenemos en puerta? Dejo abierta la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Bueno, no sé si un poquito como conectando con eso último que estás diciendo, Cheo, que para mí ha sido, o sea, dejo esto acá como reflexión, ha sido como súper interesante
ver que esas conexiones que no son, que no se ven en el espacio, o sea, esas que tienen que ver más allá, que traspasan el ir y el venir, que son las conexiones que generan vínculos y redes y que van desde lo emocional, y en este momento se han transformado también en otra capa y en otra forma de habitar ese espacio, ¿no? Como ahora, para mí, de repente se está abriendo otra red que de alguna manera también está situada en el cuerpo. O sea, que de alguna manera esa red de afectos y la forma en la que transito mi casa en este momento me modifican y me permiten como empezar a tejer. Entonces quizás me preguntaba, y porque es como una reflexión en proceso durante estos días de la cuarentena, cómo estos dos espacios, el de lo tangible y el de lo intangible, se mezclan cuando tenemos la libertad de estar afuera, que parecen ser como uno más presente que el otro, pero también cómo suceden en este momento en el que lo intangible, los vínculos, las redes, lo analógico y lo digital, nos permiten hacer como esas otras apreciaciones de ese otro espacio. Vale. ¿Alguien? Sí, Hola. hay dos personas. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Gladys pide la palabra y luego Gabriel. Adelante. Gabriel Nas. Muy bien. Adelante. ¿Voy yo primero o Gladys? Gladys, ya puedes hablar, creo que te escuchamos. Ajá. Sí, lo que no puedo es abrir el video y era lo que estaba intentando hacer, porque bueno, me parecía que sí. Te di la opción para ver si te acepta. Ok, déjame darle. Creo que sí, ya, gracias. Ahí estás. Bueno, primero agradecer el espacio. Bueno, Mafe, qué bueno irte, y Rodney. Tuve la oportunidad de participar en el Pastor Rally y es una experiencia sensorial importante. Tuve una de las estaciones que me pareció maravilloso. Para mí fue un gran reto. Nunca había mapeado cuando días anteriores a hacer el evento estuve ahí, recorrí la zona para mí que tenía como 30 años que no pisaba, pero sentir todo aquello y ir haciendo todas aquellas pequeñas anotaciones, y después cuando me toca la estación donde la gente tenía que dibujar, o sea que era toda la parte visual y todo aquello, y sentir cómo la gente a través del color hizo todo lo que hizo, de verdad que es impresionante. Tomando lo que dice Cheo, ese comentario lo quería hacer porque cuando Mafe hablaba de eso me trajo y me lo trajo muy a la mente, muy cercano, todo lo que sucedió ahí. Sí creo que es un momento especial como para conectarnos y con aquello que quizás está fuera de nuestro territorio. Hablo de manera personal porque desde la zona donde vivo hay otras zonas que de repente la gente, por lo menos de San Isidro, gente con el que hemos hecho mucho vínculo y que ahorita no estamos cercanos porque no podemos vernos, pero ver que ellos siguen con su trabajo, que siguen con su olla solidaria, que podamos compartir fotos, que desde acá podamos seguirlos ayudando con ciertos alimentos y ver cómo los niñitos están y recibir dibujos de ellos y nosotros enviar cosas. Yo creo que eso también nos conecta y rompe un poco con aquello de los llamados las barreras o los límites territoriales. Yo creo que eso también es importante. En mi caso, me sorprende y de verdad me alegra, o sea, hay visiones distintas de ver los territorios. Yo estoy muy involucrada en la comunidad donde vivo y prácticamente tengo mapeado a todo el mundo. No lo quiero decir de manera que yo lo hago mejor que nadie, sino que me ha tocado hacerlo y me siento feliz de poder saber hasta dónde están las mascotas, porque yo pienso que hay cosas importantes que a veces lo pasamos por alto. En este momento
nos hemos dedicado por lo menos a tratar de obtener agua y algo de alimento para las aves, por la sequía que hay. Y es sorprendente que en medio de este silencio y de estas cosas, volver a ver las guacharacas en la cantidad que la estamos viendo y ver gente involucrada que aunque no estamos cerca, digamos físicamente, estamos teniendo un tejido y una relación donde los animales pueden sentirse atendidos, donde nosotros también estamos haciendo algo dentro del espacio donde vivimos para hacerlo más amable para otros seres. Yo creo que también eso es parte de lo que se puede hacer en estos momentos de confinamiento, que lo sentimos muchas veces muy fuerte y para otros ha significado poder dedicar de tiempo a cosas que antes no lo hacían. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Gladys. Gabriel, Sí, quería también decir algo. sí, ¿cómo están? Chéverísimo, Maffer y Rockme. El planteamiento es el siguiente, digamos que tal vez, no sé si haya tiempo ahora, tal vez de repente después lo compartimos por escrito o por imágenes en el chat, pero digamos hay como todo esto que ustedes vienen explicando de ese proceso de mapeo, que es un tema sensorial, vivencial. ¿Cómo se registra todo eso? O sea, ¿cómo eso finalmente es un mapa? ¿O es un mapa que es una experiencia? Es decir, ¿por qué lo nombramos mapa? ¿Dónde se plasma todas esas capas de información para que puedan ser leídas? O sea, porque mucho de esto, digamos, son muchísimas capas de información, importantísimas todas, y se conectan a través de una experiencia, pero ¿cómo se transmite esta experiencia luego para construir otras experiencias similares? Bueno, con respecto a la parte específica, ¿dónde se plasma, cuál es el resultado final? En el caso particular del trabajo que se hizo en el Calvario, como no ha terminado, no está plasmado en ningún lugar. ¿Qué se había pensado? Y esto puede cambiar en cualquier momento por la naturaleza del trabajo. Bueno, en un principio iban a ser diversos mapas, por ejemplo, cada uno hecho por una de las personas con las que trabajáramos y que se pudieran superponer a un mapa real, digamos, pero luego superponerle como capas de cebolla. Pero era un objeto, digamos, un poroto que íbamos a colocar allá y que en la concepción, en el momento, como está concebido hasta ahora, solamente quienes iban a acceder eran ellos y nosotros, porque no, digamos, no era un trabajo que se iba a hacer como para el público. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Tigritos, hay veces donde, si bien se le llama mapeo, y bueno, toda esa gente está, digamos, georreferenciada y hay un mapa real, un ArcGIS, donde hay unos puntos. Más allá de eso, lo importante es la información. Entonces, eso sí es como una respuesta más técnica, una tabla de Excel. Y ya. O sea, un cuadro de Excel donde está toda la data y luego, como decidas transformarlo en un producto gráfico, pues eso sí ya depende más como de cuáles sean los objetivos. En el caso del mapeo emocional del Calvario, lo ideal para nosotros sería tener como una especie de libro donde están todos los productos gráficos, digamos, todos los mapas, los que construyen ellos junto a nosotros y, digamos, otros que son como más comparativos, superpuestos y tal. En las experiencias y en las otras dos experiencias, tanto en La Palomera como en La Pastora, fueron mapas que se trazaban, o sea, digamos, como transitorios, ¿no? Mapas que se trazaban en la experiencia, en el espacio, con el cuerpo. O sea, nosotros logramos hacer una coreografía de ese mapa que habían dibujado los niños de cómo percibían el territorio y ellos mismos los iban ordenando en el espacio. Entonces el mapa en ese momento se convertía en una experiencia, tomando en cuenta que la coreografía social tiene que ver con cómo está delimitado
el ritmo, el tiempo, el espacio y las formas en las que el movimiento interviene ahí. Entonces ese mapa era a través del cuerpo y el cuerpo hacía a la vez mapa. Y dentro del recorrido que hicimos en La Pastora tenemos una data que vamos a sistematizar, que son los dibujos que hicieron los distintos grupos, por el olfato, también de la vista, el oído, el sabor, la memoria, y había un mapa que se trazaba en la experiencia nuevamente, que era dibujar e intervenir con el cuerpo y representar esas capas de lo que se estaba viendo. Entonces tendríamos estos dos aspectos, ¿no? El que mencionaba Rodney, de los corotos y del mapa ya dibujado, pero también ese mapa que podíamos hacer desde la experiencia en el lugar. Gracias, bueno, Gabriel. Lo que hicimos Perdón. con José. No, tranquila, bien. Un poco como que a este también Chévere. fue como unos pequeños dibujos que hicimos. Bien, le doy la palabra ahora a Jenny, que también quiere participar. Jenny Ordóñez. Hola, buen día. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, creo que no puedo iniciar el video, pero en todo caso lo importante es el audio. Ya te invité con el video. Ok, ya le di al ok. No soy muy ducha con esto, pero bueno. Primero agradecer esta iniciativa maravillosa. Me perdí el encuentro pasado justamente por el rollo tecnológico, pero ya pues aquí estoy. Y agradecer de verdad esta oportunidad. Bueno, en concreto, para no alargarme mucho, ¿no? Ha sido súper interesante todo lo que nos han compartido los compañeros a través de esta reunión. Y debo decir que de alguna manera me crea muchas expectativas conmigo, con las posibilidades de lo que podría ser aquí en mi urbanización. Yo vivo aquí en el municipio de Chacao, en Bellocampo, y bueno, siempre en el área cultural he tratado de proponer cosas. Es una urbanización con mucha riqueza, con necesidades y oportunidades, y creo que, bueno, de repensar a la noche tiene grandes aliados ya en este momento, ¿no? Comenzando por la institución misma, que es la alcaldía y sus propuestas, y dentro de la organización hay algunos vecinos, algunos. Eso en el universo de la organización son poquitos, pero bueno, se puede trabajar. Mi inquietud en relación a esta experiencia maravillosa que nos han dado es una de las que ya hablaba Cheo, ¿no? En estos tiempos, en estos tiempos donde tenemos que reinventarnos y tenemos una realidad novedosa a la que tenemos que hacer frente y con nuevas estrategias. Me quiero imaginar y me asusta un poco el reto, ¿no? De ese encuentro con la gente, de ese conocernos y reconocernos con nuestros vecinos, entre nuestros vecinos. Y bueno, yo tengo un punto a favor, que es que soy de la zona, ¿no? A pesar de que eso no significa que uno puede entrar en la zona, aunque pertenezcas a ella, y hacer propuestas, cambios, y siempre sean aceptados, ¿no? Pero el tema de esta, como le están llamando, nueva realidad, me asusta un poco. Y otra cosa que también me pone a pensar es que, bueno, esta metodología la tomo como necesaria para conocer más el entorno, las necesidades y las posibilidades y las propuestas que se hagan con la gente, ¿no? Pero me asusta un poco ese aspecto metodológico, ¿no? Que lo veo, bueno, hasta académico si se quiere. No sé si estoy errada, pero bueno, quería compartir esa sensación, ese pensamiento, esa inquietud mía.
Y bueno, y agradecer nuevamente la oportunidad. ¿Algún comentario? Se los agradezco. Para responderte. Sí, no sé, a todos nos inquieta, la verdad, el hecho de cómo construir desde donde estamos y si tuviésemos algunas herramientas, digamos, como más precisas para poder abordar los problemas, las oportunidades, sería genial. De alguna manera estamos construyéndolas con el hacer, diría yo. Rock me comentaba que cuando en algún momento pasaron por nuestra oficina y hablábamos sobre una metodología que para nosotros es muy orgánica y muy de la calle. Ahora, esta situación es novedosa para todos. ¿Cómo hacemos desde aquí para construir unas redes si lo que habíamos, nuestra práctica habitual es la del roce, la de la interacción directa? No tenemos una, digamos, así como decir, bueno, este es el esquema y así más o menos les sugerimos que actúen. Yo creo que de alguna manera de todas estas experiencias tendrían que salir y que empezáramos a evaluar y empezáramos como a tratar de esquematizar en la medida de lo posible esto que al final es un poco la vida y la decisión finalmente de actuar en ese espacio donde se supone que convivimos. Y que es un gran vacío en el fondo, ¿no? Que cómo mirar introspectivamente y decir, caramba, están rotos muchos lazos. Nunca nos planteamos hacer puentes con lo cercano. Siempre pensamos en construir en otras cosas más grandes. Y qué difícil ahora entonces vernos como encerrados y teniendo que actuar con una gente que a pesar de estar cercana, a lo mejor en muchos de nuestros casos, son muy distantes, porque ni siquiera hemos cruzado más allá de un buenos días. En otros casos no. Pero bueno, el desafío es ese, y además no nos queda otro desafío. Tratar de inventar cosas mucho más grandes es como, podría considerarse risible, ¿no? En este momento. Tratar de marcar en estos pequeños territorios unas islas de cierto bienestar, pero que sea un bienestar de alguna manera compartido. Esa idea de que a pesar de que es tu rincón, el rincón del barrio donde habitas, de la zona donde tú habitas, que sea hospitalaria para todos, que sea metropolitana en el mejor sentido de la palabra, es un reto importantísimo. Ahora, pasa ahora todo esto, ni siquiera es un problema para mí de metodología, en principio, es un problema de convivencia y de acción política desde esa frontera que señalaba Mafe, es la piel y es lo cercano. Sí, nosotros tenemos alguna idea en relación con lo otro, cómo recorremos y inclusive vamos a hacer un taller sobre metodologías de observación y metodologías de activación. Ahora, eso queda un poco medio en el congelador en este momento. Porque todo tendremos que hacerlo un poco desde la memoria de eso que ya recorrimos y eso que ya andamos. Creo que es un desafío para todos, incluyendo a nosotros de Ciudad del Laboratorio, que así trabajamos en la calle y vamos desarrollando metodología. Esto es novedoso para nosotros también. Y bueno, yo creo que sí, entre todos podemos generar algunos hallazgos interesantes, ¿no? De cómo reconstruir esas relaciones que están, no, a lo mejor ni siquiera rotas, sino que nunca se dieron. Quedaron ahí como en un pudiera ser en algún momento, pero no. No sé si hay algún otro comentario. Permíteme complementar. ¿Aló? Jaime, un comentarito. Adelante. No, siguiendo la pregunta anterior y tu comentario y conectando con la charla de Rodney y Mafe, me quedé subrayé esa expresión que ellos dicen, esa expresión, sin romper el hielo. Creo que en esta semana nos toca, los que estamos en este ejercicio, preguntarnos dónde podríamos romper el hielo y tejer o reconstruir vínculos que, como tú dices, o nunca se dieron o están muy fríos. ¿Dónde rompemos el hielo y podemos calentar esas relaciones? Y yo me imaginaba un ejercicio muy rápido.
para todos. Si en este momento, por supuesto, esperemos que no pase, no deseamos, pero como ejercicio, si yo tuviera una emergencia y tuviera que inmediatamente salir a la calle a buscar un apoyo o un auxilio, ¿a dónde iría? Si me hago ese ejercicio, ¿a dónde recurriría en una emergencia en que tengo que romper el hielo inevitablemente? ¿Qué haría? Como un pequeño ejercicio. Lo dejo allí. Vale, Gracias, Jaime. Cheo, queda solo, por los momentos, una sola intervención de Oscar Pinto. Perfecto. Oscar, ¿me escuchas? Sí. Sí, Bueno, perfecto. no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Buenos días a todos. Primero, bueno, yo creo que tendría que hablar un poquito sobre el marco referencial porque realmente mi amigo Cheo y compañía me lo pusieron difícil porque yo vengo de muchos años, un poco más de 10 años, de un trabajo comunitario muy dilatado y muy detallado también en mi zona, muy de la mano también de amigos activistas como el caso de mi querida Gladys Mogollón, en la Urbina, en la zona digamos, más de esa sabana de Caracas. Y muy cercano también a mi amiga Katiuska en esos barrios de Petare. Pero claro, ya tengo 2 años viviendo en Bogotá y obviamente me tiraron la seña de que tenía que dimensionar o mapear el espacio en el que estoy habitando actualmente. Esas relaciones tan sabrosas como la que estaba mencionando el interventor anterior, sí se dan en la Urbina, se han dado en la Urbina. Uno puede estirar la mano y puede tocar cualquier tipo de necesidad o cualquier tipo de herramienta o de contacto que le pueda servir a uno para cualquier tipo de necesidad, porque se ha dado en tanto tiempo y se ha hecho ese trabajo con la comunidad de que cerremos y de que los círculos y que creamos realmente todas esas redes de actividad entre los distintos ciudadanos. Pero, claro, me toca en Bogotá, que es una ciudad muy grande, con una densidad poblacional brutal en comparación con Caracas, y donde es un patio nuevo que estoy tocando y que básicamente desde mi llegada, gracias a Dios, yo contacté fue con ese activismo ciudadano con el cual ya yo venía, ya traía en mis maletas y están desperdigados por toda Bogotá en zonas inclusive bastante alejadas del sitio donde estoy. En este breve espacio que he tenido yo acá en Bogotá de experiencia ciudadana, en el cual no he descansado porque sigo con mi misma gorra sin descansar, he tenido algún tipo de cercanía con algunas organizaciones o con algunas personas, pero ha sido muy limitado. Ese mapeo que yo debo hacer, qué bueno lo de la charla de hoy, gracias Romney, gracias mi querida Maffer, que te saludo desde la distancia también, un abrazote. Me abrieron mucho me ilustraron mejor cuál es el trabajo que tenía que hacer esta semana, y Cheo, un poco más la pregunta hacia ti. No importa que esos contactos, esas herramientas ¿cómo te digo? Todos esos juguetes que pudiéramos desarrollar en este mapeo, me queden un poquito más alejado de lo que yo inicialmente dibujé en mi primer ejercicio. Cheo, la pregunta para ti, perdón. Ya terminé. Ay, perdón. Ya va, Cheo, que no te escuchamos. Ya va, un momentito, perdóname. No lo estoy escuchando, perdón. Ahora sí. Ya. Justo cuando estabas desarrollando tu pregunta, a mí se me cayó la conexión y acabo de entrar de nuevo. Caramba. No. Si me la dices muy breve. Cheo, yo te la repito. Yo te la repito. Concha. La pregunta de Oscar, resumo Oscar. Él tiene muchos años trabajando en Venezuela con eso lo di. una gran experiencia. Pero Bogotá tiene una red de contactos, pero cerca de donde él está y donde mapeó, no. La pregunta es si puede recurrir a los contactos lejanos para trabajar en su territorio inmediato. Por ahí va la pregunta. ¿Él puede buscar, llamar a un amigo lejano o le toca romper el hielo cercano?
vamos a decir, vamos a poner en esos términos de pregunta. Bueno, yo creo que la idea sería tratar de hacerlo en lo cercano, pero si sientes que eso va a ser un imposible, pues no, bueno. O buscar apoyo afuera para romper el hielo en lo cercano. Yo creo que ese desafío es un juego de las dos cosas. Tratar de buscar aliados en lo cercano y de pronto tener apoyo para sentirse más seguro en algunos aliados que están más lejos. Un juego como Ver, los dos, sí, en los dos niveles. A ver, fíjense una cosa, para cerrar y responder un poco, tratar de responder esa pregunta. La idea de construir esta red de lo cercano, de identificarla por lo menos, es para tener luego hacer algún pequeño diálogo con algunas de estas personas y construir un listado de problemas o de oportunidades allí. Pero en las sesiones que vamos a tener luego en la segunda fase, vamos a hacer equipos entre todos nosotros que estamos distantes, ¿no? Pero que de alguna manera estamos enfocados en construir métodos, formas de abordar problemas específicos. Es decir, tú, Oscar, te puedes reunir con Reinaldo León, con José Arévalo, con Carmen América. Es decir, se pueden integrar y empezar a pensar entre todos los problemas que particularmente tienen o las oportunidades para abonar en función de esa acción piloto en el lugar. Es decir, no la vas a construir solamente con las personas allí. Vas a poder contar, por supuesto, con todos los que estamos aquí en el taller, pero también inclusive con otras personas. Pero sería interesantísimo ver si lo que se puede hacer finalmente, el desafío, el reto que tú vas a construir en ese espacio es mínimo. A lo mejor es cómo nos entendemos y cómo tenemos información significativa, valiosa, importante en este contexto de pandemia, en el edificio que no lo hay. No sé, un reto que sea pequeñito, pero que implique sí ponerse de acuerdo aunque sea con una persona del lugar, o inclusive, digamos, pudiera ser, esa es un poco la idea, pero si tuviésemos que actuar en solitario para llamar la atención y generar de alguna manera una conexión a través de una acción piloto nuestra, pero que nos conecte con otros u otras, sería genial también. Digamos, esa posibilidad existe. Yo no sé si esto responde la pregunta, pero bueno, también podemos seguir respondiendo a través del chat o mandando mensajes directos a nosotros, a los profesores o a quien tú consideres de este grupo también para seguir avanzando. Esto ya llegamos a la 1:30. Nos habíamos propuesto una sesión un poco más corta, pero bueno, ya llegamos a la 1:30. Cheo, quería apuntar algo que puso Neidalid en el chat, que me parece que es una excelente respuesta a Oscar Pinto. Neidalid escribió: respecto al mapeo como ejercicio personal, mi experiencia como inmigrante recién llegada a esta ciudad de Buenos Aires puede ser una forma muy consciente de comenzar a tejer las historias y memoria de mi nuevo espacio. Creo que para los venezolanos inmigrantes es una estrategia existencial poderosa. Es como imaginarse que uno llegó también de inmigrante a su propio sitio donde vivió toda la vida. Un extranjero en su sitio. Exacto. Sí, tal cual. Bueno, hay que cerrar. Agradezco muchísimo a María Fernanda Arzueta, a Rock Mi Armas, queridísimos, por esa intervención, por compartir sus experiencias. Y esperemos que un poco esta conversa hoy habrá reflexiones, habrá vías o empiecen a cuestionarse algunos elementos. Vamos a hacer una nueva charla probablemente pasado mañana que tiene que ver más con herramientas de mapeo, que a lo mejor también pueda ir como construyendo temas metodológicos un poco en función de lo que queremos. También el Labo va a compartir en algún momento, puede ser que el jueves,
un poco las orientaciones que tienen que ver con Frena la Curva, para quienes estén interesados en entrarle por ese lado de la solidaridad y de trabajar en el control de la pandemia desde la participación nuestra, la construcción de redes. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos seguimos viendo. Saludos. Gracias, Mafe y Ronnie. Un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.